Ya estamos de vuelta aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com. Déjame acercarme aquí al micrófono que después no se oye bien. Y está con nosotros desde Washington, Luis Martínez, analista político y corresponsal para medios internacionales en el Capitolio y en la Casa Blanca. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bien, bien, buenos días, don Guillermo. Aquí una semana más creo que se siente ya como que el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump, pero en verdad es el primer mes de la segunda presidencia de Es Trump. impresionante cómo ayer, mira, bueno, ayer no, creo que este era este jueves, el jueves. Fue impresionante. Primero, la secretaria de prensa salió y dijo algo, acto seguido salió el propio Trump, después juramentó a otro, creo que fue a Kennedy, después salió otra cosa y después otra cosa, y era a las 10 de la noche y seguía saliendo diferente información. No sé cómo hacen ustedes, pero es increíble. Es más, creo que desde la última vez que hablamos, no habíamos comentado sobre la propuesta que hizo Donald Trump después de su reunión con Benjamín Netanyahu de tomar control sobre Gaza. Y ya bueno, ahorita tenemos al secretario de Defensa de los Estados Unidos en la OTAN y Europa dando un discurso prácticamente dictando los términos mínimos para una resolución del conflicto en Ucrania, que una posición que nadie se hubiese esperado que los Estados Unidos tomase, por lo menos cuando estaba la administración Biden. Y estamos hablando de, por supuesto, cuando Peter Hegseth, el nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos, dice que es poco realista esperar que Ucrania regrese a sus fronteras pre-2014 y que tampoco va a ser una opción el ingreso de Ucrania a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las dos cosas más críticas prácticamente para el gobierno de Zelensky en Ucrania, que desde el día 1 de la invasión lo que él ha dicho es que no se va a rendir hasta recuperar las fronteras pre-2014. Estamos hablando entonces también de recuperar Crimea, no solo los territorios perdidos al este del país en Donbass y Luhansk. El no ingreso a la OTAN, por supuesto, es un gran problema porque se tiene que resolver entonces las garantías de seguridad que Ucrania va a querer para poder poner un fin al conflicto con Rusia. Y Luis, bueno, este fin de semana también vimos el viernes al secretario de Defensa, que fue a regañar allá a toda la gente de la OTAN, a decirle, miren, tienen que aprender a cuidarse ustedes porque se acabó la plata, nosotros tenemos que estar cuidándonos de China. Y al vicepresidente J.D. Vance, que prácticamente repeló a las autoridades alemanas y al resto de Europa por su falta de industrialización en materia de armamento. Es mano dura por todas partes. Me causa gracia porque, si no me equivoco, el segundo secretario general de la OTAN, en una entrevista, le preguntaron, y eso estamos hablando en los 50, los 60, le preguntaron que cuál era el rol de la OTAN. Y sobre todo, esto es el secretario de Estado de la OTAN después de la caída de la Unión Soviética. Le pregunta que cuál es la razón de ser de la OTAN después de la Unión Soviética. Dice, bueno, es para mantener a los rusos afuera, a los alemanes abajo y a los americanos adentro. Y se refería, por supuesto, a un status quo de repeler las amenazas que podían venir de una Rusia postcomunista. ¿No? Correcto. No, el secretario, se me olvidó el nombre ahorita, pero bueno, es un secretario de Estado de la OTAN que, si no me equivoco, inclusive murió en un accidente aéreo. Y mantener a Alemania abajo se refería a que no hubiese una supremacía de Alemania nuevamente en Europa para que no se repitiesen episodios que vimos en el pasado, por supuesto. Y mantener a los americanos adentro como una garantía de seguridad. Y bueno, si lo pensamos ahorita mismo, efectivamente hay como 40,000 soldados en la base americana en Alemania, además de, por supuesto, más de 175 billones de dólares que Estados Unidos le ha dado en armamentos y otros insumos a Ucrania desde el inicio de la guerra, que lleva en pocos días a cumplir su tercer año. Entonces sí, Estados Unidos está, J.D. Vance y Peter Hegseth en Europa como que dictando las nuevas
las nuevas normas de las relaciones internacionales de un mundo, como lo quieras llamar, un mundo posliberal, un mundo post-COVID. Simplemente es una nueva realidad. Ya no estamos en un mundo donde la supremacía de Estados Unidos era tal que todo el mundo quedaba alineado. No, ahorita hay competencia multipolar. Tenemos efectivamente a China, que además ha encontrado a Rusia como un aliado junior en este esfuerzo por simplemente desestabilizar el mundo, el orden mundial que existía, para ponerse ellos de primero. Entonces Estados Unidos dice, bueno, ok, nuevas reglas de juego, Estados Unidos tiene que ir de primero, Estados Unidos tiene que ganar esta batalla multipolar, y como Guillermo acaba de mencionar, Estados Unidos tiene que redirigir sus esfuerzos, tiene que ser mucho más eficiente en cómo usa sus recursos, y el conflicto en Ucrania es, a punto de vista del nuevo gobierno de los Estados Unidos, eso es problema de los europeos. Entonces, que lo resuelvan los europeos, que las garantías de seguridad la den los europeos, que los soldados que puedan entrar a Ucrania por parte de países europeos para estas garantías de seguridad no sean como una misión de la OTAN, sino sean una misión europea. Y también, por supuesto, el costo financiero de la reconstrucción en el país, ¿no? Interesante, pero todo esto se enmarca en un contexto interno también, donde Donald Trump yo lo considero como una victoria. Lo habías dicho, lo habías anunciado ya la semana pasada. Ha logrado pasar incluso a los más conflictivos en el Senado de Estados Unidos, y creo que es un récord que lo logra con respecto a otras administraciones. Sí, bueno, la verdad es que desde la primera presidencia de Obama, el promedio para confirmar a los nominados de un presidente a ser los ministros de gobierno estaba incrementándose, hasta el punto que en la primera presidencia de Donald Trump, el último ministro de su gobierno se confirmó, fue en abril, o sea, 5 meses, bueno, casi 5 meses entrando al año. Mientras que ahorita tenemos un mes de gobierno de la administración de Donald Trump y ya tiene a 15 nominados confirmados a todo su gabinete de seguridad nacional. Tiene a su secretario de defensa, su secretario de Estado, su directora de nacional de seguridad, que es Tulsi Gabbard. Los tiene todos confirmados, que eran los problemáticos, ¿no? Cada uno tenía algo de problemático. Peter Hegseth no era un alto funcionario del Pentágono, solo tenía experiencia como combatiente en la Guardia Nacional de los Estados Unidos y como comentarista en Fox News. Entonces muchos de la izquierda no querían aprobarlo por eso. Pero luego tenías a Tulsi Gabbard, que también era una demócrata, congresista demócrata, que un mes después de ganar su primera elección, se une también a la Guardia Nacional, tiene un tour en el Medio Oriente. Y luego se le critica mucho, que esto es muy interesante, don Guillermo, porque esta Tulsi Gabbard, cuando era congresista demócrata, fue en un viaje a Siria a reunirse con el gobierno de Bashar al-Assad de entonces. La razón de ser de ese viaje era para buscar maneras de contrarrestar o combatir a ISIS, pero por supuesto que lo vieron en el público, o por lo menos los demócratas lo han querido vender como que, bueno, es una persona que negoció con dictadores y por lo tanto no debería de tener un puesto como directora nacional de inteligencia. Pero a la misma vez, esta es una persona que fue a Irak y dice, mira, Estados Unidos gastó 20 trillones de dólares y 20 años en una guerra donde murieron cientos de miles de iraquíes y cerca de 10.000 soldados americanos, basado en inteligencia falsa. Y entonces ella, como nueva directora de Inteligencia Nacional, dice, no, aquí tenemos que por supuesto que limpiar la casa, porque la comunidad de inteligencia no ha estado funcionando en los últimos 20 años como debería. Y bueno, tiene cosas, tiene puntos válidos ese argumento, comenzando efectivamente desde la invasión de Irak, pero también todos los fracasos de inteligencia en prevenir el 11 de septiembre del 2001 en adelante, ¿no? Entonces, interesante cómo la estrategia de los republicanos pareciera ser simplemente bombardear los medios de comunicación, saturarlos
con todas las acciones, todas las órdenes ejecutivas, todos los nominados también de un solo golpe, todas estas amenazas a Panamá, a Colombia, a México, a Canadá, tarifa, ¿cómo se llama? Aranceles recíprocos a todos los aliados, todo esto está pasando al mismo tiempo. Entonces, mientras los medios de comunicación, los demócratas, la oposición internacional al movimiento conservador de Donald Trump están intentando de reaccionar a tanta cosa, ellos están poco a poco cumpliendo con por lo menos sus promesas de campaña, ¿no? Claro, se están encontrando contra litigaciones y órdenes de restricción por parte de jueces, pero ahí van, a paso seguro. Oye, Luis, estamos conversando con Luis Martínez desde Washington. Y Luis, también me llaman, bueno, ahora que hablas de Tulsi Gabbard, ha caído mal dentro de algunas filas demócratas, sobre todo de la base, la actitud de Bernie Sanders, que votó contra ella. Y para que no lo sabe, Tulsi Gabbard era vicepresidente del Partido Demócrata y renunció acusando al aparato de haberle robado la nominación. Lo que hemos visto un poco de documentales de propios demócratas, nos damos cuenta de que sí, le pasaron por encima a Bernie Sanders y lo orillaron hasta que lo dejaron fuera de la jugada. Pero él vota en contra de ella, cosa que ha caído mal en la base. Deja a Bernie Sanders peor de lo que ya estaba. Y yo he escuchado también algunas críticas del propio James Carville, que fue asesor mucho tiempo de Clinton, incluso al principio de Obama, sobre el nuevo liderazgo del Partido Demócrata, que es muy débil y todavía más orientado hacia los temas de inclusión y de todas estas cosas LGTBI+. Y bueno, dan la impresión de que el Partido Demócrata la tiene perdida por los próximos quizás una década. Bueno, los republicanos, sobre todo en la Cámara Baja, tienen esas esperanzas, ese optimismo de que ahorita mismo la crisis de identidad del Partido Demócrata les pudiese permitir mantener control de la Cámara Baja de Representantes por fácilmente una década. Lo que dices es muy cierto, o sea, perdió. A ver, el presidente demócrata, que era Biden, era el líder del partido, se tuvo que bajar para que Kamala Harris fuese la candidata y por supuesto entonces la cara, el frente del partido. Esa persona perdió. No hay un líder sustituto. Todos los nombres que se comentaban antes durante las elecciones, como el gobernador de California, Gavin Newsom, o por lo menos Josh Shapiro en Pensilvania, han quedado completamente silenciados ante críticas enormes que han recibido los demócratas y que saben que si no encuentran una fórmula para darle respuestas a las críticas que han recibido, van a perder sus trabajos cuando busquen la reelección. Y si vemos en el Senado, Chuck Schumer ahorita no es el líder del Senado, es el líder minoritario del Senado, y Hakeem Jeffries sigue siendo el líder minoritario en la Cámara Baja. Se supone que él es el líder natural en la sucesión del Partido Demócrata por su juventud y porque ahorita mismo es solo en la Cámara donde va a haber algún tipo de poder que los demócratas puedan ejercer por los márgenes tan pequeños que hay. Me refiero a que en el Senado estamos 53-47, los republicanos pueden perder hasta 3 votos de su propia bancada y contar con el voto del vicepresidente para pasar cualquier legislación. Mientras que en la Cámara Baja estamos hablando de 218 republicanos contra 215 y varios republicanos, hasta 35 republicanos que a veces no votan con su bancada. Entonces, un poquito más complejo. Ahora, ¿cuál es el problema central que tienen los demócratas ahorita? Es decidir, y lo que tú comentas, si triplican su apuesta a los temas progresistas, que fue lo que hicieron cuando Trump se lanzó a la presidencia contra Hillary Clinton y perdió. Luego también fue lo que hicieron cuando Biden le ganó en el 2020 a Trump y por una tercera vez con Kamala Harris ahorita y perdieron. Y por supuesto ahí hay muchos que dirán que en el 2020 no ganó Biden. No soy de esos, pero muchos dirán que era una fórmula que no era la fórmula la fórmula ganadora. Entonces tienen que decidir si se van más a la izquierda, más a todos estos grupos pequeños radicales o se acercan al centro. El problema es que cuando un demócrata, que lo han intentado, intentan acercarse al centro,
pueden sonar como que están condonando ciertas cosas que hace la Trump. Entonces, si un demócrata se acerca al centro, entonces corre el peligro de perder el apoyo de todos los radicales. Y al final del día, todos estos políticos quieren reelegirse. Entonces tienen que buscar un balance de cuál es la fórmula de mi mensaje político para poder tener yo el número suficiente de simpatizantes para reelegirme en el 2026. Entonces, un acto de balance que tienen que hacer los demócratas, que yo creo que va a terminar siendo, va a ser determinado por el éxito o fracaso que tenga la agenda de Donald Trump. Me llamó la atención ver a la hija de John McCain en el Salón Oval, apoyando a Tulsi Gabbard, pero estaba en el Salón Oval después de ser una de las principales críticas de Donald Trump, y Donald Trump pues barrer el piso con el pobre John McCain y con ella misma. Eso me da la impresión de que demuestra lo sólido no te voy a decir liderazgo porque no es liderazgo, pero sí lo sólido del puño de hierro con el que tiene apretado al Partido Republicano Donald Trump. Es que es muy interesante y yo creo que el público no lo ve y ve a un Trump mucho más burdo, pero hay una razón de ser, y es que Trump tiene amenazado a todos los políticos que buscan o quieren buscar elección o reelección con ¿cuál sería la palabra? Con la molestia de sus propios constituyentes, del electorado. Porque Trump ya les prometió algo. Trump hizo su campaña. Es más, Trump hizo campaña por WhatsApp durante toda la presidencia de Biden. O sea, no fue solamente el año y medio antes de las elecciones, sino desde no ha parado de decir que lo tiene que hacer para arreglar, en su punto de vista, los problemas que tiene Estados Unidos. Entonces, y a Trump lo eligieron 77 millones de americanos. Y si ahí vemos las encuestas, Trump mantiene un alto nivel de aprobación, por encima del 50%, 53% si no me equivoco. Si ven las encuestas, la mayoría de los americanos sigue en su mayoría apoyando las deportaciones masivas. En su mayoría siguen apoyando los recortes del gasto público ineficiente, fraudulento y abusivo. Entonces, si un político no hace lo que Trump dice que es lo que él corrió y por lo que la gente votó, entonces la gente va entonces a decir, este es un republicano falso, este no es un republicano maga de verdad, es uno de estos Rhino Republican in name only. Entonces, el poder que tiene Trump ahorita mismo no es el poder autoritario que la gente pretende, que el demócrata pretende vender, que es del uso de la fuerza del Estado. No, es lo que tiene ahorita es el poder popular y que está amenazando a los políticos que buscan reelección con la insatisfacción de ese electorado. Entonces es interesante porque no está haciendo, y las cosas que ha hecho ilegal hasta el momento Trump, o por lo menos que se están litigando si son ilegales o inconstitucionales, nada está haciendo a la fuerza, nada es porque lo quieren vender como autoritario y no está haciendo nada autoritario, sí está flexionando los poderes del Ejecutivo en una agenda que ya vendió y que fue aprobada y que los americanos votaron para la presidencia, para la Cámara Baja y para el Senado. Sabes que la semana pasada que hablaste del proyecto 2025 del Heritage Foundation, creo que los demócratas lo filtraron en su momento. Y me puse a buscar y me di cuenta de que una de las que estaba presentando precisamente alguna de las partes de este proyecto era la que hoy es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la más joven en la historia. Y me quedé pensando, mira, aquí lo que está pasando es que Trump no se ha rodeado de fanáticos usuales, sino fanáticos con formación política. Que es un cambio completo. El proyecto 2025 fue un ejercicio académico de un centro de investigación aquí en Washington, D.C. Y literal, el ejercicio académico fue, pues esto es un centro de investigaciones conservador. Bueno, ok, ¿qué pasaría si los republicanos ganan la Casa Blanca en el 2024? ¿Cuál sería el proyecto? ¿Cómo podríamos implementar una agenda conservadora a partir de llegar al poder? Entonces simplemente es un documento preparativo. Es como que en vez de llegar a la Casa Blanca el día 1 y ponerte a ver dónde están los bolígrafos y dónde están las carpetas y dónde están los archivos, ya estaba todo. El día 1 tú llegas y tú para acá y para acá.
llamas a tal persona y contratas a tal persona, ya los equipos estaban formados, ya había desde hace 3 años, tú podías poner tu hoja de vida en Proyecto 2025, ellos te filtraban a ver si te iban a seleccionar para una base de datos de posibles nuevos empleados públicos. Entonces, nuevamente lo quieren vender como algo sumamente dictatorial, que es como que llegaron y ahí van a barrer casa y van a hacer todo lo que ellos quieren. Bueno, esa es la potestad del presidente, que es el comandante en jefe del brazo ejecutivo de un gobierno. Entonces, dentro de esas capacidades que tiene el presidente, está llenando a su equipo con personas que estén todas alineadas a una agenda. Ahora, si lo que se está haciendo es implementando efectivamente el proyecto 2025 o no, no sé, pero el ejercicio académico se hizo y ya ese ejercicio de por sí permite una fluidez mayor a todos estos procesos, tanto que en menos de un mes ya tienes más de 400 órdenes ejecutivas. Así que esas 400 órdenes ejecutivas estaban escritas, así que tenías equipos legales que las escribieron, las redactaron, vieron cómo iban a hacer, cómo iban a funcionar, cómo se les iba a repartir esas instrucciones e información a las distintas agencias y departamentos del gobierno de los Estados Unidos. Así que sí, o sea, Proyecto 2025, un ejercicio académico que yo creo, bueno, toda bancada política lo hace. En este caso lo que pasa es que el movimiento de Make America Great Again es algo nuevo, entonces esa gente no tenía el expertise que podía tener el comité congresional republicano, qué sé yo, y lo hicieron a su manera. Y bueno, el resultado de lo que estamos viendo. Me da la impresión de que aprovecharon estos 4 años para revisar por qué les había pasado lo que les pasó. Al punto de que no es que Steve Bannon, desde aquí estoy viendo en mi biblioteca Fuego y Furia de Michael Wolff, no es que Steve Bannon se salió de la jugada. Steve Bannon está al mando de toda esta tropa en redes sociales y en los medios digitales de noticias conservadoras MAGA y se reúnen. Yo vi que el otro día tuvieron una reunión en Florida precisamente. O sea, que están muy conectados, ya no hay ese desorden, todos, si NBC no te tira, si MSNBC no tira la conferencia de prensa, hay 9 canales en YouTube que están poniendo la conferencia de prensa. Sí, o sea, bueno, casualmente este mismo viernes, de la semana pasada, el que es como el líder en la Cámara Baja de los demócratas y el miembro de mayor rango en el comité judicial, el congresista Jamie Raskin, él mismo lo admitió. Ya la mayoría del electorado no está consumiendo CNN, MSNBC, ni está leyendo The New York Times. La mayoría del electorado está en redes sociales, está viendo YouTube, está escuchando un podcast. Y eso es algo que la izquierda en Estados Unidos no evolucionó durante los últimos 4 años. Y lo otro hay que entender que, bueno, para la historia va a ser muy interesante estudiarlo y archivarlo. Y es que hablamos de republicanos y demócratas, pero la verdad es que esto, MAGA, es algo nuevo, es algo distinto, no es republicano, obviamente no es demócrata, pero si ves sus características, no está alineado con los valores tradicionales conservadores del Partido Republicano en Estados Unidos. Es más, está vendiendo unas cosas que bueno, todas las reducciones de impuestos a propinas, a servicios de seguridad social, una oferta política completamente nueva y que el mismo Trump llama un movimiento político. ¿Y qué fue lo que le pasó a Trump en la primera administración? Trump era como en su momento lo Horacio, no sé, Martinelli o todos estos personajes que no eran del mundo político y se lanzan a la política, que no conocen cómo se mueven las palancas del poder. En el caso de Donald Trump, desde el día 1, todo el resto del aparato del gobierno americano se le volcó en contra. Y inclusive los mismos republicanos en el Senado y en el Congreso, porque no sabían cómo manejar este nuevo fenómeno político que era Donald Trump. Y esta segunda vuelta, yo creo que todo el círculo que ha llegado al actual presidente y la organización que está por debajo, se formó de una manera paralela a lo que ya es el Partido Republicano, el Partido Demócrata, a los medios tradicionales, y ahí está un nuevo monstruo mediático, político, inclusive sociocultural, que es MAGA. Y pasa fronteras, porque estamos viendo que hay
bosquejos de MAGA con Milei, bosquejos de MAGA con Bukele, con Meloni, con Orban, con el AfD en Alemania. O sea, la verdad es que al final del día es un movimiento a nivel mundial en respuesta, por supuesto, también a cómo el péndulo se movió a la izquierda en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Bueno, es que yo recuerdo en el 2016 que esa era la conceptualización de Roger Stone. Él veía que había un movimiento, y lo dijo en su serie de Netflix, que él nunca había visto un movimiento tal y que lo que necesitaba era algo de línea. Y hasta el día de hoy él sigue haciendo eso, el trabajo sucio que no se hace en la Casa Blanca. Desde Florida él sigue correteando a todo el díscolo, ¿no? Es muy interesante. Regreso del congresista Jamie Raskin, porque le preguntan en la publicación esta político, le preguntan, bueno, ¿y qué van a hacer los demócratas? ¿Qué pueden hacer? Y entre las cosas que menciona que tienen que organizarse con los movimientos liberales internacionales para ejercer presión desde afuera. Y me pareció increíble escuchar a un congresista americano hablar de que se tienen que aliar con movimientos políticos extranjeros para influenciar la política interna de su país, pero es la realidad, y es una realidad que se vive desde siempre. O sea, la Internacional Socialista también existe, el Foro de Sao Paulo también existe, o sea, todas estas cosas, el Grupo de Puebla existe, o sea, y lo mismo del otro lado está CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, que hay un CIPAC México, CIPAC Brasil, CIPAC España, CIPAC Hungría, así que como siempre, regresamos al nombre del segmento que teníamos hace unos años, un ajedrez político político. de muchas dimensiones con muchos jugadores. Y por último, ha sido también disruptivo esto de voy al Super Bowl, voy a las 500 millas de Indianápolis, y voy con mi amiga Danica Patrick, y voy con mis amigos Mahomes y la familia Hunt. O sea, ha cambiado todo, o sea, y se nota que hay realmente. Y insisto mucho en esto porque es que nosotros en Panamá, por ejemplo, y en América Latina, tenemos que estudiar esto, porque si no vamos a estar 4 años reaccionando y pensando que este loco de dónde salió. Y es que esta gente ya lo tiene todo pensado. Es interesante porque estamos viendo a un presidente de los Estados Unidos retomar un rol mediático presidencialista que no habíamos visto hace un ratito, ¿no? Obviamente, si tú te pones a pensar, cierras los ojos, ¿qué presidente de Estados Unidos en el pasado ha sido así? Por supuesto, Reagan es el primero que uno se le puede recordar, pero también está Nixon, normalmente son republicanos. Y yo creo que mi interpretación, pero por supuesto yo tengo una inclinación más hacia la derecha que a la izquierda, es que estas apariencias mediáticas son parte también del espíritu patriótico que a Trump le gusta engendrar, de eso, o sea, el presidente de los Estados Unidos en un momento cultural icónico, el Super Bowl, ¿me explico? Bajar a reunirse con los médicos que atendieron a las víctimas del atentado terrorista en New Orleans el 1 de enero, estar ahí saludando mientras el himno nacional, o sea, es parte, yo también creo, de la mitología de la democracia, ¿no? La gente en Panamá se reirá en los memes de cuando piensan en América, sale el águila y unas metralletas, y bueno, o sea, eso por hacer burla de un lado, pero para otras personas es una identidad también muy fuerte. En su momento los romanos tenían sus estándares de oro con el águila, las legiones. Bueno, capaz habrá causado risa en su momento a los bárbaros en Alemania cuando veían eso, y bueno, lo mismo diremos nosotros, que nos dará risa, pero es parte de la mitología de la política democrática de los Estados Unidos. Yo creo que Trump la está reviviendo después de un presidente que, honestamente, quitando la ideología que haya implementado ese presidente, que me refiero a Biden, dejó mucho que esperar como el liderazgo y la fortaleza que uno piensa que debería de proyectarse desde la oficina oval, ¿no? Así mismo es. Luis, no te quito más tiempo porque sé que tienes muchas cosas que hacer. Te mando un gran abrazo. Dios mediante, nos hablamos, ¿te parece el próximo, el próximo lunes? Nos vemos el próximo lunes. Un saludo siempre a la audiencia. Y que nos mande un poquito de calorcito allá. Sí, casi hace mucho calor. Luis Martínez, analista político y corresponsal de medios de comunicación en Washington. Te mando un gran abrazo. Vamos a la pausa y seguimos con más en la mañana en Compo Radio Ancon.